Advertencia. Esta serie de videos está hecha pensando en los futuros subintendentes de la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, su contenido está basado en documentos públicos y pueden ser utilizados como material de consulta por cualquier persona. Hola, ¿qué tal? Señores subintendentes 2021 de la Policía Nacional de Colombia, bienvenidos a este nuevo video del curso de preparación para el concurso para el grado de subintendente. Antes de empezar, quiero saber qué sienten al ver esta imagen y saber que ustedes serán los próximos en portar estos elementos en sus uniformes. Bueno, yo sé que se siente muy bien y sé que ustedes, los que están viendo este curso, serán los próximos subintendentes 2021. Pero antes de empezar con el tema de hoy, quiero invitarlos para que vean todo el video, para que se queden hasta el final de este video, ya que al final del mismo encontrarán una información muy importante para quienes quieren estar en la clase virtual completamente gratis que estaré dando en los próximos días. Asimismo, estaré dejando una encuesta para que todos ustedes la respondan. Así que empecemos con el tema de hoy. Y bien, ahora sí entrando en materia, de acuerdo con el 000997 de la FACEP, el siguiente tema que debemos estudiar es el de los estados de excepción y nos da los artículos en los que los encontraremos en la Constitución. Así que vamos a verlos. Bien, y para entrar en materia, los estados de excepción los encontramos en la Constitución Política de Colombia, en el título séptimo, capítulo sexto de los estados de excepción. Pero antes de entrar a tocar cada uno de estos artículos, es importante que cada uno de nosotros sepa qué es un estado de excepción. Pues un estado de excepción o un régimen de excepción es un mecanismo contemplado en la legislación de un país para afrontar situaciones extraordinarias y graves como una catástrofe, como un desorden público o una guerra. Y esto incluye mayores poderes para el gobierno o para las Fuerzas Armadas y la suspensión o la restricción de algunos derechos fundamentales. Entonces, ya que sabemos que un estado de excepción es un mecanismo para afrontar cualquiera de estas situaciones, podemos entrar ahora sí a tocar artículo por artículo. Empecemos con el artículo 212. Artículo 212. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de guerra exterior. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad. La declaración del estado de guerra solo procederá una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del presidente fuere necesario repeler la agresión. Mientras subsista el estado de guerra, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales y el gobierno le informará motivada y periódicamente sobre los derechos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. Los derechos legislativos que dicte el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra, rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejarán de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. El Congreso podrá en cualquier época reformarlos o derogarlos con el voto favorable de los 2/3 de los miembros de una y otra Cámara. Bien, lo primero que encontramos en este artículo es que la Constitución faculta al señor presidente de la República para declarar el estado de guerra exterior, pero ¿cómo? Mediante la firma de todos los ministros. También vemos que estas facultades son estrictamente necesarias para repeler la agresión, para defender la soberanía y para atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normatividad. Es decir, que todas las decisiones que tome el señor presidente, en este caso de declarar el estado de guerra exterior, van a ser en pro
de estos requisitos: defender la soberanía, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad. También nos dice este artículo que solamente procederá este estado de guerra exterior una vez el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra. Pero para declarar una declaratoria de guerra, obviamente el Senado tendría que reunirse y tomar debates y toda esta situación. Esto se puede dar así: cuando el Senado autorice, el presidente puede declarar el estado de guerra exterior. Pero también nos dice que si a juicio del presidente fuera necesario repeler la agresión, el presidente puede tomar esta decisión de manera autónoma, pero ahí está muy clara el artículo. Dice si fuere necesario repeler la agresión. Es decir, que si Colombia está siendo atacada por otro país, el presidente puede declararle el estado de guerra exterior sin necesidad de que el Senado haya autorizado esta declaratoria de guerra. Esa es la excepción que nos hace, cuando sea para repeler la agresión. También nos dice que el gobierno deberá mantener informado al Congreso sobre todo lo que pase con los decretos, sobre los decretos que se hayan dictado y la evolución de los acontecimientos. Es decir, que el gobierno deberá mantener actualizado periódicamente al Congreso sobre lo que esté pasando con este estado de guerra. Y también nos dice que en caso de que haya leyes incompatibles con estos decretos que rijan sobre este estado de excepción, pues los decretos suspenden estas leyes y estos rigen durante el tiempo que ellos mismos señalen, y pues estos dejarán de tener vigencia tan pronto como se declare restablecida la normatividad. Ese es el artículo 212, el estado de guerra exterior. Artículo 213. En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por 2 periodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República. Mediante tal declaración, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. Los decretos legislativos que dicte el gobierno podrán suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto como se declare restablecido el orden público. El gobierno podrá prorrogar su vigencia hasta por 90 días más. Dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá por derecho propio con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. En ningún caso los civiles podrán ser investigados o juzgados por la justicia penal militar. Bien, entonces en este artículo vemos cómo la Constitución le da poder al presidente para que con la firma de todos los ministros pueda declarar el estado de conmoción interior. ¿Y cuándo? ¿En qué casos? Pues en caso de que exista una perturbación grave del orden público, la cual pues atente en contra de la estabilidad institucional, de la seguridad del Estado, de la convivencia ciudadana. Y esta conmoción interior puede ser decretada en todo el país o puede ser decretada únicamente en algunas partes del mismo. Nos dice también que el término de esta conmoción interior será por un término no mayor de 90 días, pero que este término puede ser prorrogable hasta por 2 periodos iguales, y que en el segundo de estos periodos se requiere un concepto previo y favorable del Estado de la República. También nos dice este artículo que el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias, es decir, que va a hacer únicamente lo necesario y todo lo necesario para conjurar las causas de la perturbación, es decir,
para que esta perturbación cese y para que se impida la extensión de los efectos de la misma perturbación. Una vez se haya restablecido el orden público del país, los decretos legislativos dejarán de regir y recordemos que esos decretos legislativos que se impusieron en ese momento para atender este estado de conmoción interior podrán suspender algunas leyes que sean incompatibles con este estado. Artículo 214. Los estados de excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones. Primero, los decretos legislativos llevarán la firma del presidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que contengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción. Segundo, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Tercero, no se interrumpirá el normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado. Cuarto, tan pronto como hayan cesado la guerra exterior o las causas que dieron lugar al estado de conmoción interior, el gobierno declarará restablecido el orden público y levantará el estado de excepción. Quinto, el presidente y los ministros serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior, y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos anteriores. Sexto, el gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicten en uso de las facultades a que se refieren los artículos anteriores, para que aquella decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. Entonces vemos cómo este artículo 214 nos habla sobre unas reglas o unas disposiciones que se deben cumplir por parte del gobierno nacional en cuanto a la regulación de estos estados de excepción que ya vimos anteriormente. La primera de ellas habla de los decretos legislativos, los cuales deben llevar la firma del presidente y de todos los ministros, y que estos estados de excepción únicamente tendrán que ver con materia o irán relacionados directamente con el estado de excepción que se ha determinado en ese momento. La segunda nos habla sobre los derechos humanos, que no pueden ser suspendidos y se deben respetar en todo momento. El tercer punto nos habla sobre las tres ramas del Estado, las cuales no se pueden suspender, no se puede interrumpir el normal funcionamiento durante estos estados de excepción. El cuarto nos habla sobre que tan pronto hayan cesado las causas de este estado de excepción, de cualquiera de estos dos estados de excepción, el gobierno deberá declarar restablecido el orden público y levantar este estado de excepción. El quinto nos habla sobre la responsabilidad que cae sobre el presidente y los ministros en caso de haber declarado los estados de excepción sin haber ocurrido, por ejemplo, el caso de guerra exterior o de conmoción interior, y esta responsabilidad también caerá ante los funcionarios que los acompañan. Y también deberán responder por el abuso que hubieran cometido en el ejercicio de las facultades a que se refieren estos artículos anteriores, estos estados de excepción. Y el sexto punto nos habla sobre la responsabilidad que tiene el gobierno nacional de enviar a la Corte Constitucional los decretos legislativos que se dicten al día siguiente de su expedición para que la Corte Constitucional decida definitivamente sobre la constitucionalidad de cada uno de estos decretos. Artículo 215.
Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos hasta de 30 días en cada caso, que sumados no podrán exceder de 90 días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue carácter permanente. El Gobierno, en el decreto que declare el estado de emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo y convocará al Congreso si éste no se hallare reunido para los 10 días siguientes al vencimiento de dicho término. El Congreso examinará hasta por un lapso de 30 días, prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las causas que determinaron el estado de emergencia y las medidas adoptadas y se pronunciará expresamente sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas. El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas materias que ordinariamente son iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son iniciativa de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. El Congreso, si no fuere convocado, se reunirá por derecho propio en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo. El presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el estado de emergencia sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero y lo serán también por cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante la emergencia. El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo. Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los derechos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este artículo para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional aprenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. Bueno, pues básicamente lo que nos dice este artículo 215 es que este estado de emergencia se podrá declarar cuando existan hechos distintos de los previstos en los artículos 212, es decir, del estado de guerra exterior y del estado de conmoción interior. Y puede ser cuando se perturben o se amenacen en forma grave e inminente la parte económica, la parte social o la parte económica del país, o también cuando exista algún tema que pueda constituir una grave calamidad pública. En estos casos, el presidente podrá declarar claramente con la firma de los ministros, de todos los ministros, podrá declarar este estado de emergencia. ¿Y cuáles son los términos? Pues son periodos de hasta 30 días en cada caso, pero que sumados no podrán extender de 90 días calendario. Una característica de este estado de emergencia es que estos decretos deberán definirse en materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, pero bueno, en principio son transitorios, pero más adelante el Congreso podrá decidir si estos decretos pueden tomar forma de ley y quedarse de manera definitiva. Bueno, entonces resumiendo, los estados de excepción son 3 los que se pueden presentar en Colombia. Entonces el primero de ellos es el estado de guerra exterior, el segundo es el estado de conmoción interior y el tercero, que es uno extraordinario, es el estado de emergencia. Bueno, y una vez terminado el tema de los estados de excepción, empiezan a pasar por sus pantallas los nombres de las personas de los subintendentes 2021 que cumplieron el requisito y que estarán en la clase gratis virtual
que presentaré a ustedes en los próximos días, así que deben estar pendientes a los próximos 2 videos porque ahí les daré toda la información. Mientras terminan de pasar los nombres, quiero agradecerles por la acogida que hemos tenido. Muchas gracias por los comentarios, gracias por ver, gracias por los me gusta y espero que este canal siga creciendo. Y para que el canal siga creciendo, hoy les pediré un favor. En los videos anteriores les he pedido que dejen un comentario con un corazón verde o con una estrella. En este video les voy a pedir que dejen su comentario únicamente diciendo si les gusta o no les gusta este tipo de videos, y además el favor más importante que les quiero pedir el día de hoy es que compartan este video en sus redes sociales. Es muy importante que compartan este video en sus redes sociales para llegar a más personas y que este canal crezca. Al ir creciendo el canal me ayudan mucho para poder seguir subiendo este tipo de videos con una información tan importante para ustedes. Y en este momento en la parte superior derecha de sus pantallas estoy dejando una tarjeta con una encuesta. Por favor, dele clic en esa tarjeta y responda la encuesta que estoy dejando. No siendo más, esperando ver sus respuestas a esta encuesta, los saludo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, señores subintendentes 2021.